Éxodo 23 dice la bendita palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido adorarte y bendecirte. Hoy nos acercamos, Señor, delante de ti y necesitamos, Señor, ser alimentados con tu santa y bendita palabra. Háblanos, te pedimos, Señor, que esta palabra venga a fortalecernos, venga a confrontarnos, venga a edificarnos. Señor, ponemos delante de ti nuestra atención, nuestra alma, mente y corazón para recibirla. Que toda obra del diablo que quiera estorbar, robar, matar, destruir sea reprendida en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino, Señor, y te pedimos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Tome su lugar. Vamos a meditar en el tema el único Dios verdadero. ¿Lo puede decir conmigo? El único Dios verdadero. La semana pasada también vimos Éxodo capítulo 20, su versículo 1 y 2, y el tema fue conociendo a Dios. Hoy vamos a seguir en este capítulo que nos presenta los 10 mandamientos. Y vamos, con ayuda de Dios, a ver el primer y segundo mandamiento. Recordemos que Dios en esta ocasión se presenta a su pueblo con gran poder y gloria en el Sinaí. Dios le dice a Moisés: prepara al pueblo, santifíquense, porque yo voy a presentarme delante de ellos. Dios pone límites al monte Sinaí y le dice: no puede traspasar nadie este límite, porque el que lo traspase morirá. Y en esa ocasión Dios declara los 10 mandamientos audiblemente a su pueblo. Es decir, Dios está hablando a Moisés y todo el pueblo está escuchando la voz de Dios. Y vamos a ver estos 2 primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero, y el segundo: no te harás imagen. Y estos mandamientos claramente se refieren a nuestra relación con Dios. Amén. La relación que nosotros tenemos con Dios. Decimos, hermanos, en términos teológicos, que esta es una relación vertical. ¿Por qué vertical? Porque es una relación de Dios, de nosotros para con Dios, y de Dios para con nosotros. Es de abajo hacia arriba. La relación horizontal es la que conocemos, la relación entre nosotros como hermanos. Somos iguales. Amén. Entonces vamos a ver esta relación, y en estos 2 mandamientos Dios está reclamando el centro de nuestra atención. Dios está reclamando que Él sea la prioridad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no es que Dios tenga algún complejo de superioridad. No sé si me pueden ayudar con el sonido. Está afectando mucho. Sí. Pareciera que hay estoy metido en un bote, ¿verdad? Amén. Muy bien. No es porque Dios sea un ser egocéntrico o vanidoso que se alimenta de la atención de los demás, ¿verdad? Como los vanidosos. Los vanidosos quieren ser el centro de atención. Los egocéntricos reclaman la atención. Dios no necesita, hermanos, nuestra atención. Amén. Si Él quiere una relación con nosotros exclusiva, es porque a nosotros nos conviene, no porque a Él le conviene. Amén. Él tiene millares y millares de ángeles que continuamente le adoran con excelencia día y noche. Eso lo dice Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5 dice que hay millares y millares de ángeles que están todo el tiempo sin descanso adorando a Dios.
Entonces cuando Dios dice, yo necesito, o no, estoy usando mal esa palabra, yo reclamo, dice Dios, la prioridad en ustedes, no es porque Dios sea vanidoso o egocéntrico, sino porque eso a nosotros nos conviene. Vuelvo a insistir, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Dios no tiene ningún complejo. Dios no le hace falta nada. Él es autosuficiente. Amén. Él no necesita de absolutamente nada. Si reclama nuestra atención y nuestra prioridad, es porque somos nosotros necesitados y somos beneficiados de nuestra relación con Él. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces cuando Dios dice, yo reclamo ser el centro de tu vida, yo reclamo que tu atención sea hacia mí, no es porque Dios esté necesitado de nosotros, que necesite la atención de nosotros. No, Él no lo necesita. Es porque a nosotros nos conviene. Nosotros lo necesitamos. Reconocer que Él es el centro de nuestra vida y reconocer que Él es el proveedor de nuestra vida, a nosotros nos conviene. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros queremos tener una relación con Dios, ¿cuántos quieren tener una relación con Dios? Si nosotros queremos tener una relación con Él, será bajo sus reglas y bajo sus condiciones. No bajo mis reglas ni bajo mis condiciones. Amén. Porque sí, hermanos, nosotros tenemos esa tendencia como seres humanos a que nos dan la mano y agarramos el pie, ¿verdad? Pero no, en nuestra relación con Dios, Dios dice, ¿quieres tener una relación conmigo? Muy bien, yo estoy dispuesto a tener una relación contigo, pero va a ser bajo mis reglas, dice Dios, y bajo mis condiciones. ¿Y cuáles son parte de estas reglas? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Ahora, nosotros podemos decir, eso está fácil, pastor. Para mí el único Dios es el Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Pero vamos a ir profundizando un poquito en esto. Recordemos que en la época bíblica era común el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La adoración a muchos dioses, ¿verdad? Cada pueblo tenía un Dios principal, pero también adoraban a muchos otros dioses según su conveniencia, ¿verdad? Entonces tenían todos los pueblos un sinnúmero de dioses a quienes les rendían culto. Es decir, había un Dios de la lluvia, había un Dios de las cosechas, había un Dios del amor, había un Dios de ¿qué más? Del día, de la noche, del verano, del invierno, y habían muchos dioses, y según la necesidad, pues ellos recurrían, a uno de esos dioses. Por ejemplo, para los egipcios, el dios principal era conocido como el dios Ra, R-A. El Ra era el dios sol. Para los egipcios, el sol era el dios supremo, pero no solo para los egipcios. Para muchas otras culturas, el sol era el dios supremo. Por ejemplo, para los griegos era Helios, el mismo sol, el dios principal, el dios que da vida. Para los romanos, hermanos, Sol Invictus, el dios principal, el dios que da vida. Y mencionando esto, hermanos, ¿sabe qué fecha se le daba de nacimiento al Sol Invictus? ¿Sabe usted cuál era su fecha de nacimiento y que lo celebraban? El 25 de diciembre. Amén. Ahí se la dejo. Amén. Ahora, hoy en día sigue habiendo politeísmo. Hay muchas culturas que adoran muchos dioses, pero también, hermanos, se ha mezclado
cierta creencia, escúchame bien, llamada panteísmo. Diga conmigo, panteísmo. El panteísmo es, oh sí, yo sé que existe un Dios verdadero, pero ese mismo Dios son los árboles, ese mismo Dios son las montañas, ese mismo Dios son las nubes, ese mismo Dios es el sol, es el panteísmo. Entonces adoran la naturaleza, creyendo que es Dios. Y no sé si usted ha escuchado más que todo en nuestra cultura ancestral, el Pachamama. ¿Ha oído usted alguien ha escuchado de eso? La Madre Tierra, ¿verdad? Le damos gracias a la Madre Tierra por las cosechas. Ese es un panteísmo, hermanos. Y es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado en contaminarse con todas esas cosas. Amén. Pero este mandamiento demanda no tener otro Dios fuera de nuestro Dios. Ahora, ¿está sugiriendo este mandamiento que existen otros dioses? Porque entonces ahí viene la pregunta. Es decir, ¿hay otros dioses? Y algunos, incluso cristianos, dicen, sí, hay otros dioses. Hablando en términos espirituales, sí existen otros seres supremos. Recuérdense que la semana pasada hablamos que la palabra Dios significa ser supremo. Sí existen otros seres supremos, pero el Dios nuestro es el Dios grande, único y verdadero. Pues entonces no vamos a preguntarle a la Biblia, ¿será que existen otros dioses? ¿Y qué nos va a decir la Biblia? Deuteronomios 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué dice? No hay otro. ¿Hay otros dioses? No hay otros dioses. Volvemos a caer a lo mismo, hermanos. Cada quien se crea sus dioses según sus necesidades o sus deseos. Así como en la antigüedad adoraban al sol, adoraban a la lluvia para obtener buenas cosechas, hoy en día se adora a otra clase de dioses. Por ejemplo, al ego, al cuerpo, al dinero. Cambian, hermanos, cambian, y todas esas son artimañas de Satanás. Porque cada día las personas saben, sí, hay un único Dios, y pues ya no podemos tener un Dios sol, ya no podemos tener un Dios lluvia, ya no podemos tener un Dios de las cosechas. Pero entonces Satanás engaña a las personas creando otros dioses diferentes a los que se acostumbraban antes. Hoy día la gente dice creer en Dios. Hoy día la gente dice el primer lugar en mi vida lo tiene Dios, pero sus acciones demuestran lo contrario. Amén. ¿Qué es lo primero en sus vidas? Sus deseos, sus opiniones y sus conveniencias. Amén. Lo que a mí me conviene, lo que yo deseo, lo que yo pienso. Entonces eso es lo más importante. Está creándose en sí mismo un Dios. Y dice Dios, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. Para que nosotros podamos cumplir el primer mandamiento, debemos aplicar lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un versículo muy conocido, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para que podamos cumplir el primer mandamiento, debemos de morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Amén. Porque en nuestras bocas decimos, no, yo sí solo adoro a un Dios, al Dios único y verdadero. Pero nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. No podemos, hermano. Mucha gente de afuera que no le entrega su vida a Cristo dice, no, para mí solo Dios es el único y verdadero. Mentira, es su ego, es sus opiniones, es su trabajo, es su dinero, es su familia.
su diversión, el fútbol, que no sé qué más cosas. Esos son sus dioses. ¿Por qué? Porque reclaman su atención. Amén. Ahora, hay un Dios bien sutil que en todas las épocas se ha metido en la vida de los cristianos. Y eso lo menciona Jesucristo en Mateo 6:24. Se me pueden poner ahí Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aunque muchos digan que no, para muchos las riquezas es su Dios, lo importante. Amén. Adorar a Dios o ganar dinero. Mano izquierda, ganar dinero. Mano derecha, adorar a Dios. ¿Qué escogemos? ¿Qué escogemos? Hermano, le estoy hablando. ¿Verdad? ¿Adorar a Dios o ganar dinero? Ahí se la dejo. No voy a juzgar a nadie. Júzguese usted mismo. No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para enseñar. Eso pasaba en la época de Jesús, hermano. En Mateo capítulo 19 nos presenta la historia del joven rico. Y el joven rico tenía el deseo de entrar al reino de los cielos. Tenía el deseo de entrar al reino de Dios y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer? Yo ya me aprendí los mandamientos. Escuche bien, él se aprendió los mandamientos, pero no basta, hay que aplicarlos. Y le dice Jesús: ¿ya te sabes los mandamientos? Sí, empieza: no tendrás Dios ajeno delante de mí, no tendrás imagen, esto, el otro, aquí y allá. Ah, muy bien, le dice Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? No, Señor, yo no voy a renunciar a mi Dios dinero. Ahora, hermanos, no es que Jesús quisiera que este joven fuera pobre, sino que lo que el Señor le quería enseñar a este joven es que le diera el primer lugar a Dios en su vida. Porque es como la historia de Abraham. Abraham amaba a su hijo Isaac con toda su alma. Era su heredero. Era de donde Dios levantaría una simiente, un pueblo por medio de Isaac. Y le dice Dios a Abraham: dame a tu hijo Isaac. Y Abraham dijo: sí, Señor, te lo doy con todo mi corazón, con corazón doliente, pero te lo doy. Y al final de cuentas Dios vio la sinceridad de Abraham, y cuando él estaba por sacrificar a su hijo le dijo: no lo mates. Ya demostraste que eres un varón justo. Entonces no es que Dios, hermano, quiera vernos en pobreza. Levante su mano y diga conmigo: Dios no quiere que yo sea pobre. Quiere que yo le dé el primer lugar a Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y el amor a las riquezas, hermanos, es alimentado por la codicia, la ambición. Es querer tener más de lo que realmente necesitamos. Y el apóstol Pablo nos advierte a través de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, nos advierte acerca de este peligro, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Miren lo que dice ahí: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén.
Hermano, entonces, ¿qué no vamos a buscar superarnos económicamente? Sí, supérese económicamente, pero que su corazón no esté en el dinero, sino que esté en Dios. Amén. Que Él sea la prioridad en su vida. No ponga su esperanza en las cosas de este mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, dice. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos otros dioses? Porque si yo le pregunto ahorita a usted, hermano, ¿usted tiene otros dioses? No, hermano, no, solo Dios, solo Dios. Pero ¿cómo podemos saber? El Señor Jesucristo en Mateo 6:21 nos dejó la clave. Mateo 6:21 que dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo principal en nuestra vida? ¿A qué le dedicamos más tiempo? Mire, hermano, algunos, más que todo jóvenes, sin darse cuenta, esto se está convirtiendo en su Dios. Pasan horas y horas y horas y horas y horas y horas. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Nuestra relación con Dios, escúcheme bien, es semejante a la relación matrimonial. Bueno, a una relación matrimonial sana, ¿verdad? Amamos a nuestro cónyuge, pero eso no significa que vamos a estar juntitos todo el día, ¿verdad? Y descuidando nuestras responsabilidades. Ay, no, es que te amo mucho y no voy a ir a trabajar, aquí me quedo con vos. No, se aman, pero salen a trabajar, a cumplir con sus responsabilidades, pero siempre van a buscar el tiempo para estar juntos y atenderse mutuamente. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Los matrimonios que se aman van a cumplir con sus responsabilidades durante el día, pero siempre van a anhelar unirse un momento en el día. Ahora, cuando la relación matrimonial está dañada, pues el esposo no quiere llegar a la casa y mira dónde pasa el tiempo. Pero una relación matrimonial sana, después de trabajar, quiere ir con su cónyuge, con su esposa, quiere estar con ella. Así debe ser nuestra relación con Dios. Siempre, hermano, dedicarle tiempo a Él, que Él sea el primero en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. El segundo mandamiento, Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aunque este mandamiento es muy parecido al anterior, tiene ahí algunas variantes. En las religiones paganas se representan a los dioses con imágenes, ya sea pinturas o ya sea esculturas. Esculturas de madera, esculturas de hierro, esculturas de oro, de plata, ¿verdad? Y el primer mandamiento ya nos advirtió no rendirle culto a otros dioses, pero ahora se enfoca a las imágenes. Este mandamiento no se refiere a que no podemos tener imágenes, ya sea de dioses paganos o imágenes que quieran representar al Dios verdadero. Es decir, hermanos, alguien puede decir, yo quiero hacer una imagen de Dios, ¿verdad? Y voy a hacer una figura que represente a Dios y yo lo voy a adorar. A eso se refiere este mandamiento. Recordemos que los israelitas, precisamente después de que Dios le da los 10 mandamientos y Moisés pasa en el Sinaí 40 días, dijeron, ya Moisés ya tarda demasiado, ¿qué vamos a hacer? Ya se ha de haber muerto. Entonces le dicen a Aarón, fabrícanos un Dios. Y ellos fabricaron un becerro de oro, y ese becerro de oro decían que ese becerro era Dios. Amén. Entonces a eso se refiere este mandamiento. Alguien puede decir, no, el único Dios verdadero para mí es Jehová, Dios de los ejércitos, pero le quiero hacer una imagen que lo represente a Él. Dios dice, no te harás imágenes. Amén.
que represente a Dios. Cuando Pablo visita Atenas, Hechos capítulo 17, él recorría la ciudad y veía cómo en la ciudad había monumentos o altares, mejor dicho, con dioses, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios de la lluvia, el dios de esto, el dios de otro. Y estaba Atenas llena de estatuas de dioses, pero había un altar donde no había ninguna figura y decía al Dios no conocido. Los pueblos paganos sabían y saben de la existencia de un Dios invisible todopoderoso, pero al no tener una imagen donde postrarse, les es difícil adorarlo. Y aún estos griegos paganos sabían de la existencia de nuestro Dios, pero no le podían hacer una imagen, porque ¿qué imagen le vamos a hacer a Dios? ¿Cómo es Dios? El mismo Señor Jesucristo dice, Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le han de adorar. Mire lo que dice Isaías 40, versículo 18 al 22. Isaías 40, versículo 18 al 22. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Mire. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? Nunca os he dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué imagen le podemos hacer a Dios si Él es más grande que todo lo que existe, hermanos? Nuestro planeta, decimos, el planeta es grande. ¿Cuándo voy a visitar a la China? No puedo irme a pie, tengo que comprar un boleto de avión. Es imposible. Pero es mucho más grande el Sol que la Tierra. Y aún hay planetas mucho más grandes que el Sol. Y aún el universo es mucho más grande que cualquier planeta. Y Dios es mucho más grande que todo eso, hermanos. ¿Qué imagen podemos componerle a Dios? No podemos. No necesitamos ninguna imagen de Dios para adorarle, hermanos. Dios es espíritu, vuelvo a enfatizar, y le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Dios quiere que lo conozcamos a Él en espíritu. Amén, no en la carne, en espíritu desea que tengamos comunión. Cuando inició la iglesia, hermano, cuando leemos en el libro de los Hechos, los inicios de la iglesia, no habían imágenes en las iglesias para adorar, o mejor dicho, en las congregaciones, porque igual no existían los templos como ahora. Pero conforme se fue expandiendo el evangelio a otros pueblos lejanos que nunca habían oído de Dios, que no conocían nada de Dios, no conocían de historias bíblicas, y habiendo mucho analfabetismo, porque antes era mucho el analfabetismo, entonces los cristianos empezaban a usar figuras para dar las enseñanzas bíblicas. Yo no sé si algunos de los que están aquí alguna vez fueron a una escuelita dominical en alguna iglesia, y entonces los maestros pues nos ponían ahí figuritas, ¿verdad? Este es Jesús, este es Bartimeo, ciego, y nos enseñaban, ¿verdad? Pues algo así sucedía en los inicios de la iglesia. La gente no sabía leer, entonces usaban imágenes para dar enseñanzas bíblicas, para predicar. Poco a poco esas imágenes empezaron a ser más comunes, y habían imágenes en las iglesias. Y a los que venían de las religiones paganas, pues les ayudaba un poco a acostumbrarse, porque ellos estaban acostumbrados a imágenes en sus templos paganos. Pero con el tiempo se fue olvidando cuál era el motivo principal por las imágenes, y empezaron a venerarlas.
y se volvió una obligación. Y empezaron a decir, no, una iglesia no puede ser iglesia si no hay imágenes. Entonces algunos empezaron a ver el problema y empezaron a decir, miren, aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen. Y empezó a haber problemas y empezó a haber debates. Unos decían, sí, tienen que haber imágenes en las iglesias, y otros decían, no, no debe haber imágenes en las iglesias. Allá por el año 842 después de Cristo se lleva a cabo el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se debate, ¿deben haber imágenes en la iglesia o no deben haber imágenes en la iglesia? Y se llegó al consenso, es decir, sí, vamos a permitir las imágenes en la iglesia, que se veneren. Y es por eso, hermanos, que en la Iglesia Católica pues hay imágenes, por ese concilio de Nicea. Hasta en octubre del año 1517 que inicia la Reforma Protestante. Y ahí, hermanos, se lee en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen. Amén. Y es por eso que en las iglesias evangélicas no tenemos imágenes. Amén. No tenemos imágenes. Ahora, aunque no tenemos imágenes, así, figuras o cuadros, sí existen otro tipo de imágenes en la iglesia evangélica. Déjenmelo presentárselo de esta manera. En cierta ocasión hablaba con un hermano porque estaban invitando a una persona que viniera a la iglesia. Pero esa persona decía, no, yo no voy a su iglesia. Pero le decían, ¿por qué no quiere? Porque él había sido cristiano en Estados Unidos. ¿Por qué no quiere venir a nuestra iglesia? Porque allá en la iglesia donde yo asistía, era una iglesia donde se sentía el poder de Dios. Y no hay ninguna otra iglesia donde yo pueda sentir el poder de Dios, solo en esa iglesia. Para ese hombre, esa iglesia es su imagen, que representa la presencia de Dios. Amén. Yo no sé si me está entendiendo. Muchas veces, hermanos, en la iglesia evangélica tenemos imágenes. Decimos, yo voy a ir que ore por mí cierta persona, porque si esa persona ora por mí, entonces yo sí voy a sentir la presencia de Dios, y tiene su vista en un hombre, no en Dios. Esa es su imagen. Ahora, hermano, yo no pretendo que usted me malinterprete con esto. Yo estoy dispuesto a orar por usted, yo estoy dispuesto a bendecirlo, yo estoy dispuesto a ir a orar a su casa, a su negocio. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es de que si usted desea de que un siervo de Dios vaya a orar por usted, no ponga su mirada en el siervo de Dios, ponga su mirada en Dios. Eso es lo que yo le quiero enseñar. Amén. Por favor, invíteme. Porque si nosotros ponemos la mirada en el hombre, ese hombre se está convirtiendo en nuestro ídolo. Ha sucedido, hermano. Y dice, pastor, mire, puede llegar, hermano, fíjese que no puedo, pero le puedo mandar a otra persona. No, si usted no va, entonces mejor no. Cuidado. Está poniendo su mirada en el hombre. Se está convirtiendo en su ídolo. Amén. Cualquier cosa, hermanos, si no tengo el aceite ungido, si no tengo esto, si no tengo lo otro, si no tengo aquí, entonces no siento la presencia de Dios. Eso es su ídolo. Dios es espíritu. Eso es lo que la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo. Le dice, Señor, nosotros los samaritanos adoramos allá en el templo que está en el monte Gerizim, y ustedes los judíos adoran allá en el monte de Sión, en Jerusalén, en el templo. ¿Cuál de los dos templos debemos adorar? Le dice la mujer samaritana a Jesús. Y Jesús le dice,
la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, gloria a Dios porque tenemos un templo. Gloria a Dios porque tenemos un altar donde venir a buscar la presencia de Dios. Pero hermano, este altar, este templo no es en sí la presencia de Dios. Es un medio donde nosotros podemos acceder a la presencia de Dios, de manera que no vamos a poner nuestra mirada en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque se convierten en nuestro ídolo. Amén. Entonces diga, yo no tengo ídolos en la iglesia ni en mi casa. Pues gloria a Dios. Ahora tenga cuidado con otra clase de ídolos donde usted esté poniendo su mirada. Ay, es que si no es la hermana Juanita que venga a orar por mí, entonces no. Y tenga cuidado. Cuidado. La hermana de allá por Samayac puede orar por mí. Cuidado. Se puede convertir en su ídolo. Que representan la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, no existe ningún pecado, hermanos, si hay alguna fotografía, una imagen en nuestra casa, siempre y cuando no digamos que representa a Dios, ni que lo veneremos, ¿verdad? Tengo la fotografía de mi papá, de mi mamá. No hay ningún problema, porque hay quienes caen en esos extremos, ¿verdad? No hay que tener fotos. No hay ningún problema. ¿Y qué pasa si vivimos en un lugar donde hay imágenes? ¿Estamos pecando o recibiendo maldición? Si está en su poder quitar las imágenes, quítelas por causa de la conciencia. Amén. Amén, ¿verdad? Si está en su poder, quitarlas. Si usted es dueño de su casa y usted manda, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiero tener esa imagen. No porque la imagen le traiga maldición, sino por causa de la conciencia. Amén. Por causa de la conciencia. Pero si no está en nuestro poder porque vivimos ahí arrimaditos con alguien, ¿verdad? Y no está en nuestra decisión quitarla, pues no se preocupe. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que son las imágenes, 1 Corintios 8, 4, 5 y 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿qué dice? Sabemos que un ídolo, ¿qué es? Nada es en el mundo, no es nada. ¿Qué es un ídolo? Pues nada. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estoy viviendo en un lugar donde me dan posada y hay ídolos. No vaya usted a ser maleducado en ir a romper esos ídolos. No vaya a hacer eso. No es su casa. Amén. No es su casa. No pasa nada. Los ídolos nada son. Pero si está en su poder porque es su casa y usted quiere quitarles, quítelos. ¿Por qué? Por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. Hace muchos años, me recuerdo que un pastor predicaba que Quetzaltenango estaba bajo maldición. Dice, Quetzaltenango está bajo maldición. ¿Cuántos conocen el Cerro del Baúl? ¿Conoce alguien el Cerro del Baúl? Amén, sí, ¿verdad? ¿Qué hay en el Cerro del Baúl? Una cruz, ¿verdad? Entonces, Quetzaltenango está bajo maldición porque está bajo la sombra de una cruz. No, hermano, no tiene nada que ver. No pasa nada si usted pasa bajo la sombra de una cruz o de un ídolo. No pasa nada, hombre. Esas son cosas, supersticiones. Amén. Nuestro Dios es poderoso y dice la Biblia que el que está con Dios está en sus manos y el enemigo no lo toca.
No hay nada, hermano, más poderoso que Dios. Entonces, tengamos cuidado con esos ídolos que nosotros como cristianos nos creamos. Amén. Como nosotros nos creamos. No tenemos imágenes, no tenemos figuras, no nos postramos, no las veneramos. Qué bueno, pero tenga cuidado con nosotros ídolos. Porque dice el segundo mandamiento, no te harás imagen. Amén. Y ahí siempre, en el versículo 5, al final dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuestro Dios es celoso. Amén. Pero no celoso como algunos maridos, ¿verdad? Porque hay celos positivos y celos negativos. Y los celos negativos son los que más conocemos, ¿verdad? Aquellos hombre o mujer paranoicos que creen que le están engañando y que viven ahí inquietos y reclamando siempre y quieren tener a su cónyuge amarrado y le andan revisando el celular y todo eso. Bueno, esos son celos negativos. Pero los celos positivos es el interés que yo tengo por mi cónyuge. Es la atención que tengo yo hacia él o hacia ella. Es la fidelidad y la lealtad. ¿Por qué? Porque lo amo, la amo. Pero hermanos, humanamente hablando, en términos humanos, los celos en nosotros los humanos es porque esperamos que nuestro cónyuge satisfaga mis necesidades y queremos su atención, ¿verdad? O sea, necesito yo de mi cónyuge. Yo tengo celos por mi cónyuge, unos celos sanos. Quiero estar con mi cónyuge. La amo y la cuido, la protejo, soy fiel, tengo interés. Pero esos no son los celos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita, nuevamente vuelvo a enfatizar eso, Dios no necesita que nosotros suplamos sus necesidades. Dios no nos cela a nosotros porque Él necesita de nosotros. No necesita nada de nosotros. ¿Qué les podemos dar a Dios, hermanos? Si Él es autosuficiente. Nosotros los seres humanos no podríamos vivir fuera de este planeta Tierra. Si saliéramos de este planeta Tierra no hay oxígeno, no hay agua, no hay alimento, no podríamos vivir porque somos dependientes. Incluso no podemos vivir bajo el agua, nos morimos, no hay oxígeno. Somos necesitados. Dios no necesita nada, hermano. Él puede estar bajo el agua, Él puede estar sin oxígeno, Él puede estar sin alimento, Él es autosuficiente, no necesita nada. Entonces los celos de Dios no es para que satisfagamos alguna necesidad de Él. Los celos de Dios nuevamente son para nuestro beneficio. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Él, Él espera de nosotros fidelidad. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa del castigo eterno. Se da cuenta que todo lo que implica de Dios para nosotros es para nuestro beneficio. Si Dios quiere la atención, si Dios es celoso, no es porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él. Y su amor es tan grande, hermanos, que aún no necesitando nada de nosotros, Él quiere tener una relación con nosotros. Si faltamos a ese compromiso, si somos desleales, se activan los celos de Dios. Y la forma en que se activan los celos de Dios es para disciplinarnos. Amén. Y la disciplina de Dios no es una disciplina así de que Dios está bravo y quiere descargar toda su ira sobre nosotros. No, hermano. Dios
La ira de Dios se refiere al justo castigo, ¿verdad? El castigo justo que cada uno se merece, ni más ni menos. Dios, hermanos, cuando nosotros no le entregamos nuestra vida a Él no se olvida de nuestras transgresiones. Están ahí tomadas en cuenta, todos nuestros pecados están apuntados. Y cuando llegue el día, pues el ser humano va a dar cuenta por todos esos pecados, porque están apuntados, todas las transgresiones. Pero si le entregamos nuestra vida a Él por medio de Jesucristo nuestro Señor, somos perdonados y limpiados de todo pecado. Entonces dice la palabra del Señor en Isaías 43:25 que Él borra todas nuestras transgresiones, toda nuestra rebelión y no se acuerda más de nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, los celos de Dios es el interés que Él tiene por nosotros, el cuidado que Él tiene por nosotros. Y vuelvo a enfatizar, no porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Dios. Hermanos, el propósito de estos mensajes que ya prediqué uno el domingo pasado y hoy es para que vayamos conociendo a Dios y que aprendamos a darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. Y sí es cierto, necesitamos comunión íntima en la oración. Necesitamos tener tiempo de estudio de la palabra de Dios. Eso es esencial para estar conectados con Él y darle el primer lugar a Él. Pero también, hermanos, necesitamos involucrarnos en la congregación de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, tengo algunas razones. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice la Biblia: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es decir, hermano, la comunión en la iglesia es tener comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia es un solo cuerpo, Él es la cabeza. O sea, no pensamos en un Cristo decapitado, ¿verdad? Por un lado está la cabeza, que es Cristo, y por otro lado la iglesia. No, tener comunión con la iglesia es tener comunión con Cristo. Servir a nuestros hermanos es servirle al Señor, es tener comunión con Él. Mateo 25:40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí me lo hiciste. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos, lo estamos teniendo con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Además de eso, el Salmo 22:3 dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es importante congregarnos. Es importante servir a Dios, involucrarnos en la iglesia. Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más por cuando veis que aquel día se acerca. Necesitamos, hermano, la comunión para poder tener en la iglesia, para tener comunión con Dios. Y lo vamos conociendo más y vamos aprendiendo. Él es el único Dios verdadero a quien nosotros debemos adorar. Y cuando nosotros conocemos más a Dios en espíritu, va a ser mucho más fácil adorarlo y no vamos a necesitar ninguna imagen física para saber que la presencia de Dios está con nosotros. Yo voy a decir algo un poco delicado y espero que usted me entienda a lo que yo me estoy refiriendo y no me vaya a malinterpretar. Incluso, hermanos, algunos evalúan si el culto estuvo glorioso por las manifestaciones, ¿verdad? Los hermanos se pusieron a brincar y empezaron a aplaudir y empezaron a danzar. El culto estuvo glorioso, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación física. Pero recuérdese, hermanos, que la presencia de Dios también se manifiesta en el silencio, en el silbo apacible,
Y es ahí donde nosotros tenemos que tener afinado nuestro espíritu para poder identificar, para poder percibir la presencia de Dios en cualquier circunstancia. Porque muchos se van por la vista, por lo que oyen, por lo que ven. Y por mi experiencia muy personal, a veces muchas de esas manifestaciones no vienen de Dios. Amén. Por eso que necesitamos tener esa afinidad, afinación espiritual en nuestros sentidos espirituales para que podamos percibir la presencia de Dios, porque Dios es espíritu. Y lo vamos a conocer, hermanos, mientras más comunión tengamos con Él. Saber que nosotros tenemos, como dice el libro de Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero si conocemos a Dios, no va a significar que vamos a entrar confianzudamente. Amén. Que es una cosa muy diferente. Vamos a entrar confiadamente, pero con respeto, con reverencia. Amén. No mascando chicle con gorra y camisetado. No, hermano. Que si las personas importantes de nuestra tierra exigen respeto, ¿cuánto más nuestro Dios, hermano? Amén. Así de que es mi interés, hermanos, que usted y yo reflexionemos en nuestra vida y evaluemos si realmente le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. Que evaluemos si no estamos teniendo ídolos en nuestra vida que estén estorbando nuestra comunión con Él y nuestra santidad. Nuevamente el Señor dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está su corazón, iglesia? ¿Qué es lo más importante en su vida? Yo le invito a que se ponga de pie.